Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, bueno, iniciamos nuestra sesión sincrónica para la revisión de las actividades de lo que son los foros y lo que son las tareas auténticas. Como ya lo habíamos comentado previamente, el día de hoy, esta sesión síncrona, pues la destinamos específicamente para revisar puntualmente cada uno cada uno de estos productos de aprendizaje. Vamos a destacar cuáles serían aquellos criterios más relevantes, cuáles son los puntos que se van a estar evaluando, que se han estado evaluando, con el sentido de aclarar dudas para todos y todas aquellos que todavía están por ahí trabajando con sus productos de aprendizaje y por otro lado, también para que aquellos que quizás por ahí tengan alguna duda, que no lo han manifestado hasta el momento, pues sepan cuáles son aquellos criterios a los que se les ha dado mayor relevancia o mayor peso de acuerdo a las indicaciones de cada uno de estos elementos, ¿no? Tanto foros y como son las tareas auténticas. Entonces voy a proceder a compartir la presentación que preparé específicamente para poder abordar estos detalles. Y de acuerdo, bueno, ahí en su pantalla ustedes pueden ver ya la presentación en la que pues, nos vamos a ir revisando paso a paso cada uno de estos detalles. Como el título lo dice, nos enfocamos a los productos de aprendizaje. Vamos a ir revisando módulo por módulo. Si recuerdan, en la sesión anterior revisamos lo que era la tarea integradora, ¿no? El proyecto integrador. Y para eso estuvimos haciendo una relatoría, un recuento de lo que contenía cada uno de los módulos del aprendizaje que se llevó a cabo en cada uno de ellos para poder abordar de esta manera ahora sí la integración del aprendizaje que se construyó a través de su buca de este bloque y para así poder contextualizar esta tarea integradora, este proyecto integrador. Bien, aquí en el módulo uno, si bien recuerdan, pues nos enfocamos a la parte del proceso administrativo. En este módulo, a grandes rasgos, nada más para recordar o refrescar, pues estuvimos viendo el concepto como tal de proceso administrativo. Sin embargo, se destacó mucho en el módulo la contribución que hicieron aquellos autores que a través del tiempo, a través de la historia, pues fueron aportando tanto a la disciplina administrativa, pero más enfocado, más puntualmente sobre el proceso administrativo. Bueno, en ese sentido, después de haber revisado el contenido nuclear, se solicitó para este primer módulo solamente un foro integrador de aprendizaje. Esto con el fin, pues, de que ustedes pudieran integrar ya el contexto general de lo que es la UCA, proceso administrativo. Bueno, para ello las indicaciones y en cada una de sus indicaciones, de sus diferentes foros y de sus diferentes tareas, iniciamos solicitando que vayan y revisen el contenido del módulo. Es importante que tomen en consideración como primer documento, como documento base, como aquel documento medular
el contenido nuclear, porque este contenido pues se ha preparado, se ha hecho una revisión y se ha preparado y se ha estructurado con el contenido que se desea que ustedes tengan con respecto a cada uno de los módulos, ¿no? Si bien para realizar sus tareas auténticas y sus foros, nos solicitan que hagan una complementación con algunas fuentes. Siempre debemos de considerar que la principal fuente de conocimientos que nosotros vamos a considerar es el contenido nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo digo porque pues en cada uno de sus foros y de sus tareas habría que estar incluyendo dentro de las fuentes de consulta pues el contenido nuclear como base, ¿no? Además del contenido nuclear, pues complementar con otras fuentes alternativas. Bueno, la primera indicación es revisar el contenido del módulo. La segunda, investigar y complementar, como ya lo comentaba, con algunas fuentes confiables sobre el tema del proceso administrativo, lo que se revisó, que fue su historia, los diferentes autores que contribuyeron y las etapas que se han definido hasta el momento como las etapas del proceso administrativo, de manera general. Esta información debía revisarse para poder crear una línea de tiempo o una cronología ilustrada, ¿sí? Algunos optaron por hacer una infografía, hacer un tipo presentación, otros crearon tal cual su línea del tiempo. Bueno, se daba esta libertad, sin embargo, había que incluir el orden cronológico de 5 autores en esta infografía, cronología o línea de tiempo. Los que ustedes hayan decidido elegir porque fueron aquellos que más les llamaron la atención, y también había que incluir pues cuáles eran sus aportaciones al proceso administrativo. Destaco esta última parte del proceso administrativo porque si recuerdan, cuando hicimos la revisión del contenido nuclear, los diferentes autores que se incluyeron fueron, en efecto, aquellos que hicieron alguna contribución al proceso administrativo. Hay algunos otros autores que también hacen una muy buena contribución a la disciplina administrativa, pero recuerden que aquí el foco de atención es el proceso administrativo. Luego solicitaban que incluyeran las fuentes de consulta en su infografía, usando siempre el formato APA, que guardaran su archivo. En cada una de las tareas se les asigna una nomenclatura para el producto que ustedes van a integrar o van a entregar. Y luego se les solicitaba que ingresaran al foro y compartieran su línea de tiempo o cronología, adjuntando la misma en un formato de imagen. Este punto de que ustedes lo adjuntaran en formato de imagen, bueno, era para que sus compañeros pues fácilmente pudieran visualizar el trabajo que ustedes realizaron. Es cierto que algunos de ustedes incluyeron nada más la imagen y de repente se dificultaba un poquito poder leerla. Yo agradezco mucho a todos aquellos que incluyeron su archivo o su enlace hacia el archivo. Bueno, solicitaba que incluyeran una portada con la información a modo de formalidad, información de la universidad, la carrera, su UCA, el docente que está a cargo y pues sus datos de estudiante, ¿no? Recuerden que pues debían de hacer su aportación siempre respetando la participación de sus compañeros, pero aquí al momento pues ya llevamos la revisión de la información, la creación de la línea de tiempo y subirla al foro. Además de eso, nos solicitaban incluir en la misma participación de su foro integrador las respuestas argumentadas
a las siguientes preguntas en base a la investigación que ustedes realizaron. Y son 3 las preguntas detonadoras, reflexivas. La primera, ¿por qué es importante conocer a los diferentes autores que han escrito sobre el proceso administrativo y sus aportaciones a la administración? Ahí ustedes habría que dar su opinión propia acerca de por qué consideran que es importante conocer a los diferentes autores. Luego nos solicitaban responder por qué es importante o por qué ustedes consideran importante conocer la historia de cómo se fue conformando el proceso administrativo para quienes van a dirigir una empresa, ¿no? Las empresas. ¿Por qué es importante que ustedes como licenciados en administración pues conozcan esta parte histórica? Y la número 3, ¿por qué elegiste a esos 5 autores? Recordemos que los autores que ustedes incluyeron en su línea de tiempo, pues son aquellos que ustedes decidieron elegir. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué les pareció interesante de las aportaciones que ellos hicieron tanto a la administración, pero sobre todo pues al proceso administrativo, ¿no? Entonces había que argumentar también sobre esa elección. Esa es la segunda parte de lo que es su foro. Y como tercer punto, y este punto siempre se lo solicitan, cada uno de los foros, como ustedes lo han visto en su UCA, revisar las aportaciones de sus compañeros, elegir a 2 de ellos para retroalimentación de la aportación que ya hicieron, ¿no? Hay que retroalimentar a 2 de ellos, ya sea aceptando o debatiendo de manera respetuosa la aportación que hicieron y argumentar de manera amplia y sólida esa participación. Bueno. Me estoy tardando un poquito más aquí a detalle con el foro integrador porque estoy dándoles este contexto importante que se aplica para cada uno de sus foros y otros elementos que también aplican para sus tareas auténticas. ¿Qué es de esto de lo que estoy hablando, no? Por ejemplo, cuando una de sus tareas o foros le soliciten a ustedes responder algunas preguntas, como en este caso estas 3, son preguntas detonadoras reflexivas que deben de responder ustedes de manera individual, propia, argumentar de manera amplia sobre su respuesta. Y lo reitero de esta manera porque a veces creemos o consideramos importante hacer una consulta sobre lo que estamos investigando. Esa consulta pues puede ser ya sea en libros, en algún artículo, en alguna página web o inclusive con la inteligencia artificial. Muy bien, bueno, sabemos que la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar tiempos, esfuerzo y está bien que la usemos de manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? Solicitar, dar el comando adecuado para que nos dé información real, fidedigna, confiable, pero con la información que la IA nos está brindando, nosotros debemos reforzar nuestro conocimiento de lo que ya leímos en nuestro contenido nuclear, de lo que ya consultamos en otras fuentes, de esto que nos está dando la IA, podemos nosotros argumentar de manera personal la respuesta a estas preguntas. No es recomendable, no es aceptable el venir y colocar la respuesta de lo que la IA nos generó. Esto en realidad se consideraría un plagio, se consideraría información o respuesta a la pregunta que no es propia. Por lo tanto, pues eso es un aspecto que no debemos de hacer, ¿no? No es la manera en que debemos de utilizar lo que nos genera la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bien, y en el punto número 3
De repente por ahí, como es el último punto, se les pasa a hacer la retroalimentación a dos de sus compañeros. Esta parte también es evaluable, es muy importante, porque nosotros nos damos cuenta como docentes el nivel de adquisición de conocimientos que ustedes ya tienen al momento, de tal manera que veamos qué reflexión hacen sobre el producto de alguno de sus compañeros, de dos en este caso de ellos. Vemos el trabajo que el estudiante hizo y cómo ustedes están visualizando ese trabajo. Como les comento, es un factor importante que también nos dice qué tanto han adquirido las competencias y por ende también es un factor evaluable. De tal manera que responder este foro integrador pues se compone de estos tres elementos, de lo que es su línea de tiempo, de responder las preguntas reflexivas y también de hacer su retroalimentación a dos de sus compañeros. ¿Por qué de las calificaciones? Bueno, de repente yo por ahí tenía ciertos criterios en donde trataba de ponderar lo más posible para ustedes, pero en algunas de las sesiones les comentaba, imagina que si son tres elementos a evaluar, el 100 que tenemos disponible para ti se distribuye en tres partes, ¿no? De tal manera que si olvidaste hacer la retroalimentación a tus dos compañeros, pues tendríamos que quitar el 33% de la calificación, ¿no? Más o menos. O si olvidaste responder las preguntas reflexivas, pues también responden a un 33-34% de la calificación. Entonces, para que ustedes lo vayan considerando, vayan viendo cómo han sido evaluados, si olvidaron de repente en algún foro hacer la retroalimentación de sus compañeros o de alguno de estos detalles que yo ya he estado mencionando. ¿De acuerdo? Bueno. En el módulo número 2, en donde empezamos a desarrollar cada una de las etapas del proceso administrativo y que se enfoca a la parte de la planeación, es en donde empezamos con nuestra primera tarea auténtica. Si recuerdan, en esa parte, y yo creo que evaluando las diferentes tareas auténticas y los foros, esta tarea auténtica era, yo creo que la tarea que les representaba como uno de los mayores retos de su UCA, porque recién habían empezado a leer sobre el proceso administrativo. Recién habíamos consultado el contenido nuclear de la primera etapa del proceso que es la planeación. Bueno, el proceso, desde que vimos que era el proceso administrativo, se vio y se habló también, pues que se componía de 4 etapas, pero no habíamos ahondado todavía en cada una de ellas, excepto esta primera etapa de planeación. Bueno, ¿por qué era un reto? Porque parte de su tarea auténtica le solicitaba en estas preguntas por acá que integrasen ustedes información, algunas herramientas o técnicas de las diferentes etapas del proceso. Lo quiero destacar porque quiero que sepan que el contenido de la etapa de planeación era el que tenía una mayor relevancia. ¿Por qué? En esta etapa, si bien recuerdan, vimos algunas herramientas y técnicas de la etapa de planeación. En esta tarea auténtica, les solicitaban a ustedes elaborar un plan. Bueno, podíamos aplicar algunas de las tareas o herramientas que revisamos en el contenido nuclear. Podríamos quizás desplegar un diagrama de Gantt para hacer una planeación de este plan que nos solicitaban. Podríamos también hacer a lo mejor un diagrama de proceso. Podríamos a lo mejor crear las políticas, misión, visión o
planear en qué momento pudiésemos ya crear estos elementos, puesto que los revisamos. Si algunos de ustedes le dieron más relevancia y muy poquita a las herramientas o técnicas de las otras diferentes etapas, yo lo consideré bueno, porque sé que en este momento ustedes todavía no tenían todo ese dominio de información. Sin embargo, quiero destacar que parte de las instrucciones, la primera instrucción era, por una parte, revisar el módulo, el contenido nuclear del módulo 2 y buscar información adicional sobre la etapa de la planeación del proceso administrativo, principios, elementos, técnicas y herramientas. Información adicional, ¿para qué? Para responder las preguntas, ¿no? Bueno, el punto número 2 nos decía que revisáramos el incidente crítico. Ya en esta parte había que atender el incidente crítico, esta primera etapa del incidente crítico, en donde abordábamos ya, pues, lo que era la empresa del señor Martínez de limpieza, el contexto inicial, digamos, de cómo se encontraba la empresa cuando el señor Martínez, si recuerdan, inclusive la hacía de repartidor, de secretaria, de contador, bueno, él hacía de muchos roles, ¿no? Inclusive transportista, etcétera. Y ya teníamos, si recuerdan por ahí, un chofer, teníamos la secretaria en esa parte del incidente crítico. Sin embargo, pues como que no había mucho orden, ¿no? Y además había algunas situaciones o problemitas que tenían que ver con los productos y el almacén y bueno, la disponibilidad, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, ustedes revisaron ese incidente crítico. Y las instrucciones muy sencillas eran que en 2 cuartillas desarrollaran un plan general para atender brevemente las preguntas que se planteaban en el incidente crítico. Para este punto, acuérdense que la etapa de planeación nos dice qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos y metas que queremos cumplir. Y para este punto, el incidente crítico ya les decía cuáles eran las metas que tenía el señor Martínez. Hablábamos de una segunda sucursal, hablábamos que ustedes habían sido contratados para ser los directores generales y bueno, los problemas, la problemática que enfrentaba como empresa que ya mencioné. Bueno, en ese sentido, y revisando ese contexto, en 2 cuartillas había que responder sobre estas preguntas y las que vienen adelante a continuación, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué herramientas de cada una de las etapas del proceso administrativo puedes usar para mejorar la operación de la primera sucursal? Acordémonos que ya estaba esta primera sucursal, medio funcionaba de tal manera que al señor Martínez de hecho hasta le permitió ahorrar para una segunda sucursal. Y digo, aquí nos está preguntando de cada una de las etapas del proceso administrativo, pero al menos la etapa de planeación, yo ya tengo idea de cuáles serían esas herramientas que no tenía el señor Martínez aplicadas, pero que yo pudiese ya empezar a aplicar. Entonces, en el corto plazo, podía yo programar, empezar a aplicar esas herramientas. ¿Qué puedes hacer para facilitar la apertura de la segunda sucursal? Y bueno, también en la etapa de planeación vimos algunos elementos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero? Y este será un reto. A ver, ustedes decidan definir un plan de trabajo o un presupuesto de todos los insumos necesarios o, por su parte, definir las políticas o las estrategias de venta. Bueno, aquí había que elegir sobre alguna de estas tres y responder también esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a dar seguimiento a lo que se va a hacer en las 2 sucursales? Tenían el reto de al menos hacer las cosas de la misma manera o mejorar en ambas sucursales. ¿Y qué herramientas o técnicas de la etapa de control vas a utilizar para cada una de ellas, ¿no?
Puedes hacerlo con una aplicación para la elaboración de planes o podían hacerlo muy sencillo en Word y había que incluir en su documento de entrega la portada, la introducción, las conclusiones y las referencias. Estas preguntas que están aquí les servían para que ustedes fueran estructurando su plan de acción, ¿sí? De acuerdo al incidente crítico, pero recordemos que aquí nos decía elaborar en 2 cuartillas. Yo sé que de repente, bueno, 2 cuartillas se nos hace muy poquito espacio si vamos a hacer todo un plan. Bueno, en ese sentido y las preguntas que había que responder, podíamos a lo mejor irnos a 3, a 4 sin problema, pero hubo quienes por ahí de repente me entregaron 9, 11 cuartillas y bueno, si hubiese sido el contenido elaborado por ustedes, la recomendación que yo les hacía, les decía, hay que medir adecuadamente el tiempo y distribuirlo entre las diferentes asignaciones para que no nos apasionemos con una y nos coma el tiempo y dejar y descuidar las otras y evaluar cuánto tiempo y cuánto esfuerzo vamos a desplegar en cada una de nuestras tareas auténticas, ¿no? O, pues si esas 9 u 11 cuartillas era contenido, pues que realmente no había sido desarrollado por ustedes, pues realmente no nos funciona, ¿no? Por eso solicitaban 2 cuartillas, porque se comprende que ustedes van iniciando en esta etapa el conocimiento de lo que es el proceso administrativo y esta primera etapa de planeación. Y bueno, ¿qué es lo que queríamos aquí? Que ustedes desarrollaran su receta, ¿no? Por eso solicitaban 2 cuartillas. En la etapa 3 les daban todavía estas preguntas detonantes para que ustedes pudieran como ir afinando ese plan y nos decía qué es necesario hacer, quiénes tienen que participar, dónde se van a realizar las actividades, cuándo se van a realizar, cuánto tiempo requiere cada actividad. Las preguntas eran muy adrede para que ustedes dijeran, bueno, estos elementos debe de contener mi plan de acción. Y hubo de hecho quienes optaron por hacer una matriz, un cuadrito, bueno, adelante sin problema, ¿no? Lo que sí, pues había que apegarse a crear, en efecto, la receta para su plan de acción. Esta receta que nos iba a permitir llegar a lo que era cumplir los objetivos y las metas del señor Martínez, ¿verdad? Bueno, ya les decía que específicamente les pedía portada, introducción, el desarrollo que era su plan, conclusiones y bibliografía, ¿no? Y sobre todo la conclusión nos ayuda para evaluar la reflexión que ustedes están haciendo ya después de toda esta tarea auténtica, en donde vemos el esfuerzo que han hecho para reflejar sus conocimientos y entonces poder nosotros evaluar qué tanto se han adquirido o no las competencias, ¿no? Por eso reitero nuevamente la importancia de que todo este contenido que ustedes están entregando sea elaboración propia. Por último, pues entregar el plan de acción con la nomenclatura indicada y subir su archivo. ¿De acuerdo? Esa era la tarea auténtica número 1 en ese sentido, para que ustedes contrasten con lo que ha sido evaluado, si ya lo entregaron y si todavía están trabajando en eso, pues visualizar detalles, ¿ok? Después de hacer la tarea auténtica venía el foro de reforzamiento. En este foro de reforzamiento nos decía importancia de la planeación en las empresas. Nuevamente, nos abren el foro solicitando que revisemos el contenido nuclear, base para ustedes, para su desarrollo, investigar y complementar en 2 fuentes confiables sobre el proceso, su historia, la importancia de la etapa de la planeación, tanto para la disciplina administrativa como para la administración, para el proceso administrativo, perdón. Y bueno, ¿qué quiero destacar de este punto? Si nosotros estamos revisando el contenido nuclear,
para hacer nuestro foro y nuestra tarea auténtica, y además estamos agregando dos fuentes alternas, deberíamos de tener en nuestras fuentes de consulta al menos 3 fuentes de consulta. No sé, de repente se les olvida citar o poner ahí el contenido nuclear cuando es base lo que están usando, ¿no? En este foro había que crear una infografía con alguna herramienta. Muchos han utilizado Canva, pero era libre cualquier herramienta que ustedes quisieran usar. ¿Y qué destaco aquí en este diseño que ustedes crearon? En el diseño había que explicar la importancia de la etapa de la planeación, tanto en la disciplina administrativa como en el proceso administrativo. Y aquí yo se los pongo en verdecito para destacarlo, ¿no? Sí, algunos optaron por definir nuevamente lo que era el proceso administrativo, la etapa de planeación, pero lo que yo quiero destacar es lo que le solicitaba su foro de reforzamiento, ¿no? Decía que la infografía debía destacar cuál es la importancia de la etapa de planeación para el proceso administrativo y para la administración. Esta investigación deberá reflejar análisis de los contenidos de su módulo, mostrar que se ha complementado con otras 2 fuentes. Había que incluir estas fuentes en su infografía, guardarla y, bueno, le solicitaban que la compartieran en modo de imagen para que sus compañeros pudieran visualizarlas fácilmente. Y ya les decía yo, bueno, con el enlace que por ahí me agregan, me permite a mí hacer esos acercamientos y poder leer adecuadamente las infografías que de repente se nos hacen muy largas, ¿no? Se nos crean muy largas dependiendo de lo que nosotros agreguemos. Entonces sí me sirve mucho el enlace. Y luego nos solicitaba incluir en su misma participación las respuestas amplias y argumentadas a estas 2 preguntitas. Por una parte, ¿por qué es importante conocer los principios, elementos, herramientas y técnicas de la etapa de planeación para un administrador? Imagínense nada más. La etapa de planeación en donde nosotros visualizamos a mediano o largo plazo qué es lo que queremos lograr. Y entonces, cuando el qué queremos lograr, debemos instrumentarlo de tal medida que hagamos la receta que sí nos va a permitir llegar a esa meta. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene usar herramientas y técnicas para planear adecuadamente, ¿no? Pues imagínense, ahí está la respuesta. Y número 2, explicar en 100 palabras cuáles serían algunas diferencias entre una empresa que utiliza herramientas y elementos de planeación y otra que no lo hace. Yo aquí les traigo retomo lo que vimos muy al principio de lo que es el problema prototípico, en donde se enfoca a las MIPYMES en México y la informalidad que existe en ellas. Recuerden que vimos muchos de los problemas a los que se enfrentan las MIPYMES que tienen que ver pues con sus áreas de finanzas, de productos, lo que presentan hacia el cliente, también aspectos de la vida laboral, ¿no? Cómo viven, cómo trabajan, cómo están sus asociados, cuándo está esta informalidad y cómo uno de los principales problemas de las MIPYMES es que mueren en muy poco tiempo, ¿no? Entonces había que aquí contrastar, bueno, ¿qué diferencia o cuáles diferencias ustedes consideran que hay, ¿no? En una empresa que utiliza la planeación estudiada y revisada, instrumentada, a una que no lo hace. Y el tercer elemento de su foro de reforzamiento, número 1, era pues revisar también la contribución de sus compañeros y retroalimentar a 2 de ellos, de sus trabajos, también para visualizar
cómo ustedes están viendo el producto de los demás y ver qué tantas competencias han adquirido, ¿no? Entonces ahí están esos tres elementos del primer foro de reforzamiento y que corresponde al módulo 2. Bueno, aquí entro a la parte del módulo número 3, en donde está la etapa de organización. Y entonces cuando estuvimos revisando aquí el contenido nuclear, si recuerdan, hablábamos de qué manera podemos organizar a nuestra empresa. Ya vimos en la etapa de planeación qué queremos hacer, pues ahora vamos a ver con quién, ¿no? Bajo qué distribución, cómo lo vamos a organizar, qué elementos jerárquicos, si recuerdan. Eso es lo que estuvimos abordando en ese contenido nuclear. Pues para elaborar la tarea auténtica, ya saben, como primer punto siempre es retomar lo que se vio en el contenido nuclear, en ese módulo número 3 y también, ¿por qué no?, buscar información adicional que me permita complementar sobre la etapa de organización del proceso administrativo. ¿Qué elementos son importantes? Bueno, cuáles son sus principios, cuáles son sus técnicas o herramientas y lo que destacamos, este orden jerárquico que se da dentro de las empresas, la distribución, la organización de los diferentes áreas, los diferentes departamentos dentro de la organización que me van a permitir, ¿no? Llevar a cabo mis actividades diarias y en el mediano y largo plazo cumplir metas, ¿no? Entonces, ¿cómo se elaboraba un organigrama, elementos básicos de la organización? Bueno, es lo que se estuvo revisando y la información que ustedes tenían que complementar, ¿no? ¿Para qué? Bueno, había que revisar el incidente crítico del módulo. Ya por ahí nosotros teníamos visualizado el señor Martínez cómo estaba teniendo algunas áreas importantes para su empresa, a quienes había contratado, incluyéndolos a ustedes como directores generales, qué otras áreas había que desplegar a partir de esa segunda sucursal y el trabajo que se estaba elaborando. Si recuerdan, en este incidente crítico también estaba la creación de un área productiva, un ingeniero químico, sus ayudantes, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de eso, había que elaborar un organigrama de por lo menos 3 niveles jerárquicos y 5 áreas funcionales. Las diferentes áreas que por ahí ya el señor Martínez estaba visualizando. Cumpliendo con qué, bueno, lo que ya habíamos visto, cuáles son las indicaciones necesarias para elaborar un organigrama, tipos y tamaños de las figuras, las líneas, los puestos de autoridad, esos niveles jerárquicos, cómo los podemos acomodar, el tipo de organigrama que queríamos realizar. Y inclusive les decían que podían usar alguna aplicación para elaborar organigramas o hacerlo de manera manual, como ustedes quisieran, ¿no? Hubo quienes decidieron buscar un organigrama a lo mejor de otra organización, de otra empresa, pero que contaba con estos 3 niveles jerárquicos y al menos estas 5 áreas diferentes. Esos casos o esas personas que optaron por eso, se tomaron por buenos. Lo recomendado aquí era enfocarse al incidente crítico para poderlo seguir utilizando e ir visualizando cómo bajo la influencia de seguir el proceso administrativo se iba transformando la empresa de limpieza del señor Martínez, ¿no? Bueno, luego nos decía que en el mismo documento incluyeran la descripción de por lo menos 5 funciones de cada una de estas áreas funcionales. Es decir, a lo mejor el área de ustedes como directores generales, cuáles eran al menos 5 funciones que tenían dentro de la empresa. Era importante al menos nosotros redactar ahí estas 5 funciones que se nos
que se nos vinieran en mente. Y bueno, algo importante es que si digo, yo no estoy tan familiarizada, por ejemplo, con lo que hace un transportista, ¿no? O con lo que hace un contador. Podíamos hacer la consulta, inclusive hubo quienes usaron la inteligencia artificial para consultar sobre las funciones de los diferentes puestos de trabajo de estas áreas diferentes. Y está muy bien porque eso nos permite pues a nosotros obviar en tiempo y directamente ir y darnos una idea, ¿no? Es válido a partir de eso venir y redactar yo de manera personal cuáles considero que serían esas 5 funciones para esa área de la empresa a la que me estoy enfocando. No, no en general, sino de la empresa. O sea, para la empresa, el señor Martínez, y es la que estaba yo analizando, cuáles serían esas 5 funciones que me sirven para el área que estoy, a la que me estoy refiriendo, ¿no? Lo que no es válido, y reitero, como lo hice hace un momento, pues es ir y tomar esas funciones de la IA y venir y pegarlas al documento, ¿no? Porque esa no es creación suya. Ya les comentaba hace un momento, pues que en realidad se considera plagio, ¿ok? Bueno, a partir de eso nos decía, puedes hacer el organigrama en una aplicación, podemos usar alguna app, etcétera, o hacerlo manual. Incluye los siguientes elementos, y estos elementos de hecho eran elementos que venían en su contenido nuclear. Había que incluir el nombre de la empresa y en su caso si hubiese un logotipo, pues el logotipo. De hecho hubo quienes elaboraron un logotipo para la empresa de limpieza del señor Martínez, me pareció genial. Luego había que colocar el organigrama con las áreas funcionales, los puestos y los niveles jerárquicos, ¿no? Cuidando las flechas, las figuras. Y recuerden que un organigrama pues lleva estos elementos, no las funciones. Sí, hubo quienes de hecho decidieron colocar ahí las funciones. En realidad en un organigrama no colocamos como tal ahí las funciones, sino en un documento aparte, ¿no? ¿Qué es importante incluir en el organigrama? Siempre la fecha de elaboración, quién elabora, quién revisa y quién autoriza. Eso lo revisamos en el contenido nuclear, ¿no? Entonces, por ahí de repente como que esos pequeñitos detalles se nos escapan de las manos porque son en realidad pequeños, pero son detalles muy importantes. Y bueno, por último, había que incluir la descripción de las funciones de cada una de sus áreas, ¿va? Como punto número 4, pues nada más en cuanto a forma, incluir portada, introducción, el desarrollo que era su organigrama y luego sus áreas funcionales con sus funciones y las fuentes de consulta y entregar su organigrama con la nomenclatura que les estaban indicando, ¿no? Bueno, con eso cumplíamos esa tarea auténtica y a partir de haber ya realizado el organigrama y haber trabajado sobre las funciones de cada una de estas áreas, nos invitaban a que en el foro de reforzamiento trabajáramos sobre el apartado de un manual de organización que se refiere precisamente a los objetivos y funciones de cada área de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la indicación? Revisar el contenido nuclear. Además, aquí les daban una liga para revisar este documento, específicamente la sección en donde les desplegaban la forma de elaborar un objetivo y funciones para las unidades administrativas, ¿no? Esta parte nos ayudaba y nos explicaba cómo se redacta un objetivo. Y bueno, podríamos tener un objetivo general y varios específicos o tener un solo objetivo general y sus diferentes funciones. Ya era como ustedes quisieran realizarlo. Y bueno, a partir de ahí identificar la forma de cómo se redactan funciones y objetivos y elaborar un breve contenido solo de objetivos y funciones de todas las áreas que ustedes ya habían definido previamente en su organigrama. Si bien el foro de reforzamiento se llama un breve manual de organización, se llama un breve porque en realidad solo es la sección
donde ustedes están desarrollando estos objetivos y funciones de cada una de las áreas. Entonces, no es un manual como tal, pero sí sería como parte de ese manual, ¿no? Bueno, había que cuidar, cumplir las indicaciones, guardar su documento con la nomenclatura y además la segunda sección del foro era responder estas tres preguntas. ¿Cuáles son algunas de los principios, de las principales razones por las que es necesario que en las empresas cuenten con un organigrama y un manual de organización? Y de hecho, esta parte venía en su contenido nuclear, en donde nos decía qué tan importante es que los diferentes miembros de la empresa conozcan las funciones que desarrolla cada una de las áreas. Luego, ¿por qué es importante que todo el personal de la empresa conozca el organigrama y el manual? ¿Y qué tipo de organigrama te parece más adecuado para una empresa chiquitita, ¿no? Estuvimos viendo en el contenido nuclear, si recuerdan, por los diferentes tipos de organigrama que existen y bueno, cuál sería como que el más funcional en este sentido, ¿no? Y de su contenido nuclear. Cómo había que ingresar al foro, había que compartir la información que ustedes crearon y como tercer elemento y último, pues hacer la retroalimentación a dos de sus compañeros. Y con esto ustedes estarían cumpliendo su foro de reforzamiento del módulo número 3. Entonces entramos al módulo número 4 de la dirección. ¿Y qué destaco aquí de todo lo que ya hemos revisado y visto y reiterado sobre el contenido de la etapa de la dirección? Hablamos mucho de liderazgo y de cómo lograr que nuestros agregados, nuestros compañeros, nuestros empleados, realicen las funciones que deben realizar y que trabajen por el objetivo común de la empresa, que se comprometan, que se pongan la camiseta y que sepan que si a la empresa le va bien, a ellos también les va bien, ¿no? Es decir, cómo hacemos que los otros hagan lo que queremos que hagan dentro de nuestra organización, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómo hacemos que cumplan sus funciones bajo un clima organizacional, bajo un medio ambiente laboral adecuado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, les decía, con la etapa de liderazgo. Decíamos que dentro de esta sección, pues era el ver el cómo se estaban haciendo las cosas por quién, ¿no? Ya lo habíamos establecido en la primera sección, el qué, luego quién, y ahora aquí el cómo se hacen por cada uno de nuestros allegados en la empresa. En esta tarea auténtica no se refería y le daban por título la toma de decisiones. Y para poder tomar decisiones ya como director de la empresa, pues no siempre es solamente trabajar por la visión es de la que tenemos en la empresa, ¿no? Los objetivos y las metas que estamos planteando, sino que en el día a día se van arrojando y vamos encontrando retos, cosas que de repente con las que no contábamos o que en su momento no se planeó sobre ellas, pero que es momento de tomar decisiones para afrontarlas. Claro que hay muchas técnicas y estrategias que nos ayudan a afrontarlo, a identificarlas y a poder trabajar sobre ellas, ¿no? En este momento del desarrollo de su UCA para este módulo, les planteaban un reto distinto al incidente crítico. Aquí nos daban un contexto diferente sobre una empresa manufacturera, ¿no? Yo creo que nada más por el hecho de hacer un cambio, ¿sí? Para que ustedes vieran como otro contexto. Y de aquí resaltaban algunas problemáticas que tenía precisamente este, mm, este
problema o esta situación de la empresa manufacturera, ¿no? No quería llegar todavía a mencionarla, pero bueno, porque quiero mencionarles primero, la primera indicación nuevamente era referirse al contenido, ir a retomar el contenido del módulo número 4 y buscar información para complementar, ¿no? No me quiero saltar ese paso porque en cada una de sus tareas, en cada uno de sus foros, hay que ir y retomar, ojear, darle una repasada al contenido del módulo para entonces poderlo relacionar con el incidente crítico o en este caso otra situación hipotética que les planteaban, ¿no? ¿Cuál era ese problema o esa situación hipotética sobre una empresa manufacturera mexicana con sede en la Ciudad de México? Ahí nos decía que esta empresa manufacturera enfrentaba varios problemas a nivel directivo, ¿no? Que estaban afectando fuertemente su desempeño. Los resultados financieros del último ejercicio fueron negativos y eso para una empresa que el fin de la empresa es crear riqueza, pues es un gran problema, ¿no? Y se espera que las pérdidas todavía para este año incrementen en un 37%. No, pues imagínense, ¿no? La inversión realizada, ¿qué quiere decir aquí? Que hicieron una inversión para modernizar el sistema productivo, en realidad no tuvo el impacto esperado para reducir costos. La presión sindical ha elevado considerablemente sus costos salariales y se requiere medidas para contener los incrementos que están por ahí visualizando que próximamente probablemente también va el sindicato a solicitar nuevamente, ¿no? Habría que hacer una negociación sobre esta situación. Luego, la facturación pues ha disminuido, en realidad hay menos ventas, los costos variables de venta han aumentado, aquí como que algo no cuadra, ¿no? Existe un alto nivel de conflicto laboral y quejas que entorpecen el funcionamiento normal de la empresa, transmitiendo una imagen negativa que pone en riesgo, pues, de hacer contrataciones futuras, ¿no? Entonces, sí, en realidad es una situación problemática grande al ser una empresa manufacturera y todavía haber hecho una inversión en su sistema productivo y tener números en rojo y todavía visualizar que van a seguir así y dada la circunstancia con sus empleados y el sindicato, pues sí, en realidad son diferentes problemas graves, ¿no? Entonces, aquí nos hablaba la tarea auténtica de que es el momento de que ustedes como directores generales tomen decisiones de tal manera que les dicen que hay diferentes opciones estratégicas ante la situación y ellos les plantean estas 5 opciones, ¿sí? Donde la alta dirección debe elegir entre varias alternativas. De cada una de ellas les dan diferentes alternativas, ¿no? Al menos 2. Por ejemplo, optar por reducir costos, que es algo que sí o sí tienen que hacer, lo pueden hacer desde 2 vías. Contener los incrementos salariales en la próxima negociación del convenio colectivo con el sindicato. O la otra opción sería revisar las estructuras de costos y buscar ahorros en las diferentes partidas, ¿no? ¿Cuál de estas 2 opciones a ustedes les parece la más indicada bajo el contexto que leímos ahorita? Ese es el reto de esta tarea auténtica. Luego, en la etapa de incrementar ingresos, porque ya sabíamos y veíamos que están facturando muy poco, decían, hay 3 alternativas. Puedes, por un lado, lanzar nuevos productos o servicios para que amplíes la oferta y probablemente conquistes nuevos mercados, ¿no? O penetrar de lleno ya nuevos mercados y segmentos, ir a buscar esos mercados. O entonces mejor trabaja la eficacia de las estrategias de marketing y ventas. Entonces enfócate en marketing y ventas. ¿Cuál de esas 3 alternativas es la que les parece la más viable? El otro punto era mejorar la productividad. Bueno, había que mejorar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay 3 opciones.
Por un lado, podemos optimizar los procesos productivos y logísticos. ¿Qué significa eso? Ahorrar en tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Por otro lado, podemos capacitar y motivar al personal para aumentar su desempeño. Sí, sin duda veíamos que había un problema con el personal. ¿Será esa la mejor opción? O podemos implementar un sistema de mejora continua. Hablar de mejora continua es seguir mejorando sobre algo que ya mejoró. Entonces, ¿cuál de esas tres alternativas consideran la más viable? 4, reestructurar la deuda. Para eso tenemos dos opciones. Podemos negociar mejores condiciones con los acreedores actuales o podemos buscar nuevas fuentes de financiamiento que nos cuesten menos. Y por último, hacer alianzas estratégicas. Podíamos, por un lado, establecer acuerdos de colaboración con proveedores, clientes u otras empresas, que eso siempre es bueno, o buscar asociarnos con otras empresas para ganar a lo mejor un mayor tamaño y mayor competitividad. Y entonces, ¿cuál de esas dos opciones les parece la más adecuada, no? Acuérdense que ustedes forman parte de la alta dirección y es necesario que presenten una propuesta de estas estrategias que consideren que sea necesario adaptar para revertir la crisis. Aquí les dan estas 5 y les dan diferentes opciones en cada una, de tal medida que en su tarea auténtica les pedía que elaboraran un PowerPoint y que en ella incluyeran una diapositiva de portada, una de introducción y en el desarrollo, en al menos 5 diapositivas, incluyeran, ahorita vamos con esas preguntas en donde nos dicen qué vamos a desarrollar en esas 5 diapositivas, conclusiones y referencias. ¿Qué es lo que debería de contener esas diapositivas? Para eso les despliegan estas 3 preguntas guías, ¿no? ¿Cuál estrategia consideras que es la más adecuada para esta situación? Acuérdense que la situación es la empresa manufacturera. De las 5, dice, de cada opción elige una. De las 5 estrategias, había que elegir una de cada una para poder darle seguimiento al contexto que ya leímos. ¿Ok? Bueno. Luego de eso, de que ya elegimos, nos decía, argumenta sobre cuál es la razón, o sea, cuáles son tus razones por la que recomiendas optar por esas estrategias. Había que razonar sobre cada una de ellas porque si se fijan, las 5 son diferentes. Entonces, bueno, si yo para reducir costos decidí revisar la estructura de costos y buscar ahorro en otras partidas, ¿por qué? ¿Por qué consideras que esa es la estrategia mejor? Había que argumentar. Y por último, nos decían que incluyéramos otras 2 estrategias adicionales que ustedes consideran que aquí no se han contemplado, pero que dado el contexto de la empresa, son importantes y nos pudiesen ayudar a mejorar la situación. Esa era su tarea auténtica, había que incluir las fuentes, ponerle su nombre al archivo y subirlo, ¿de acuerdo? Bien, para poder pasar a nuestro foro de reforzamiento que fue titulado Evaluando las decisiones. En este foro de reforzamiento nos invitaban a retomar el contenido del módulo, retomar la actividad que se hizo anteriormente, su tarea auténtica, y ahora ustedes iban a preguntarse, después de haber como retomado este contenido nuclear, iban a preguntarse qué tan eficientes son las estrategias que seleccionaron. Es decir, iban a evaluar. ¿Cómo evaluamos? Bueno, con diferentes parámetros, ¿verdad? Por eso nos decía, a ver, vamos a definir algunos parámetros. Puedes evaluar en contraste con la factibilidad, qué tan factible es para la empresa manufacturera hacer eso, cuánto le pudiese costar, qué recursos necesitaría, el periodo para llevarlo a cabo, ¿sí?
el periodo para ver resultados y entonces podían inclusive contrastar entre las dos estrategias que tenían cada uno de las estrategias, es decir, por ejemplo, en los costos, el disminuir déjenme voy para acá, en disminuir en la negociación con el sindicato los sueldos, de ya no subirles más o buscar en otras partidas. En esta estrategia de costos podemos evaluar con los parámetros y decidir. Probablemente no había elegido la más adecuada o quizás sí, había que argumentar. Entonces, en su foro había que evaluar esas decisiones que ustedes hicieron. Hubo quienes optaron por hacer una matriz. Pues estas son mis 5 estrategias, los elementos que yo decidí. Y entonces ponían factibilidad, costo, tiempo, etcétera. Esos eran unos ejemplos. Ustedes podían incluir inclusive otros, ¿no? No necesariamente esos, pero había que poner algunos parámetros para evaluar esas decisiones. ¿Ok? La solicitud era hacer un informe en formato Word con la evaluación y los argumentos, ¿sí? Incluir portada, introducción, el desarrollo de su informe y la conclusión. Ya les decía que hay quienes optaron por hacer una matriz que estaba muy padre porque visualmente se podía ver ahí las decisiones, ¿no? Había que guardar el documento, compartirlo con sus compañeros. Como segundo elemento, responder la pregunta: ¿consideras que es importante estar informado y preparado para tomar decisiones en la empresa? Híjole, pues está muy padre esta pregunta y podemos argumentar mucho, ¿no? ¿Qué es lo más importante aquí? Que el argumento y la respuesta sea de su propia reflexión, ¿ok? Ingresar al foro, compartir esta información y por último, retroalimentar a 2 de sus compañeros sobre sus evaluaciones, ¿ok? Este era su foro de reforzamiento. Y entonces, de esa manera, vamos al último módulo, que es el módulo de control, en donde aquí llegamos ya a esta última etapa, en donde en lo que quiero destacar y retomar con ustedes es que aquí en esta etapa es crucial que nosotros hagamos esta reflexión sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo en nuestra empresa para ver si hay alguna desviación que podemos mejorar en el corto plazo, establecer métricas, indicadores para ver cómo vamos, qué resultados hemos obtenido, qué mecanismos podemos implementar para controlar los buenos cambios, para controlar lo que ya se está estableciendo e inclusive estandarizarlo. Y de lo contrario, si nos damos cuenta que algo está demasiado desviado, que el objetivo, la meta que nos planteamos en algún momento, pues realmente no era tan realista, no se tomó adecuadamente, es el momento crucial para replantearnos, iniciar nuevamente nuestro proceso administrativo con nuevos objetivos y nuevas metas, ¿no? Bueno, aquí en este módulo, con su última tarea auténtica llamada Definiendo medidas de control, le solicitaban darle una retomada a su contenido nuclear del módulo 5, buscar información adicional de esta etapa de control, principios, elementos, técnicas, indicadores, muy, muy, muy importante, indicadores, que yo creo que es la parte que destaco. Recordemos esta frase: lo que no se mide no se mejora. Un indicador va a ser esa métrica que me va a permitir a mí medir sobre lo que estamos realizando día con día en la empresa, cuáles serían esos indicadores importantes, ¿no? Bueno, luego nos pedía retomar el caso del módulo anterior. Seguimos trabajando con el caso hipotético de la industria manufacturera, ¿ok? Había que retomar ese caso y elaborar una propuesta de medidas de control para, yo le subrayo aquí, verificar
el cumplimiento de las estrategias seleccionadas. Sí, muy bien, yo ya decidí que tengo que reformular lo que está pasando con el sindicato para ahorrar en costos. Ya no puedo seguir subiendo sueldos y vamos a hacer un convenio con el sindicato. ¿Cuál podría ser el indicador que me permita verificar si realmente estoy llevando a cabo estos ahorros en cuanto a los costos de mano de obra? Ese es el momento en el que nosotros establecemos esos indicadores y seleccionamos los mecanismos de control. El ejemplo que yo les pongo de los costos, decíamos, bueno, a lo mejor para eso mi indicador va a ser la nómina mensual. En la nómina yo tengo que ver que de perdida de aquí a 6 meses no haya cambios. Y esa nómina va a tener un indicador que va a ser la cantidad de lo que yo pago de sueldos, que no suba ni baje, y mi mecanismo de control va a ser a lo mejor un checklist en donde yo voy revisando la nómina semana tras semana y en donde veo que mi indicador me sigue reflejando que los sueldos siguen en la medida que yo quiero, ¿no? Es como instrumentamos cómo obtenemos resultados medibles de lo que estamos nosotros desplegando como estrategia. Por eso era bien importante que ustedes definieran sobre esas 5 o 7, si incluyeron las 2 adicionales, cuáles serían sus indicadores y sus mecanismos para controlar que eso estuviese pasando. Bueno, entonces nos decía, hay que verificar el cumplimiento de las estrategias que seleccionaste. Puedes ser respecto a lo mejor el objetivo, el tiempo, el costo, los recursos utilizados, entre otros. Tú puedes analizar y verificar desde el punto que tú consideres el más adecuado. Había que responder estas 3 preguntas. ¿Es necesario establecer medidas de control en las empresas? ¿Qué tipo de controles puedes implementar y por qué? Y por ahí el contenido nuclear nos hablaba de diferentes tipos de controles. Si recuerdan, ¿cuántos tipos de control pueden ser necesarios en una empresa? Y bueno, esas son sus reflexiones, ¿no? Lo que ustedes propiamente después de lo que se revisó en el contenido nuclear o lo que agregaron en información adicional, iban a responder, ¿no? Y bueno, por último, pues había que incluir 2 fuentes más, debería de haber al menos 3, guardar su documento y entregarlo en la plataforma. Y el último foro de reforzamiento titulado Evaluando medidas de control nos invitaba a retomar el contenido del módulo, retomar también la actividad anterior donde ya hicimos esa selección de medidas de control y verificación de indicadores. Y entonces había que revisar, a ver, qué tan eficientes son las medidas adoptadas y si hubiéramos podido elegir a la mejor otras. Probablemente sí, a lo mejor si yo incluyo tecnología, algún software, etcétera, o no. Las medidas de control que yo determiné son las más adecuadas, ¿no? Había que evaluarlas también y por eso también hubo quienes optaron por hacer alguna matriz en donde consideraban la objetividad, qué tan eficiente, qué tan efectiva, qué tan oportuna o inclusive otras que ustedes quisieran para evaluar esas medidas, esos mecanismos de control. Había que elaborar un informe con sus resultados, incluyendo introducción, la evaluación de sus medidas, sus conclusiones, y aunque no lo pusieron aquí, pues sus fuentes de consulta, guardar el documento, responder como segundo punto y argumentar sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué son necesarios los controles en las empresas? ¿Y para qué se usan los controles en todas las áreas de la empresa? Fundamental saber la respuesta de estas preguntas como licenciados en Administración y Comercio.
qué tanto nos ayudan los controles en las empresas, darle el sentido en donde los empleados no los vean como una carga extra administrativa, sino darle sentido, ¿no? A estas medidas de control. Había que ingresar al foro, compartir su evaluación, compartir las respuestas de sus preguntas y por último, pues hacer la retroalimentación a 2 de sus compañeros. Esa es la información que traía para el día de hoy. Con eso concluyo. Sí quería tomarme el tiempo que, bueno, yo sé que todavía algunos están trabajando, unos van más adelantados que otros. Te saludo, Yadira. Espero que estés muy bien y que vayas por ahí avanzando. Y quería, pues, puntualmente abordar cada uno de sus foros, cada una de sus tareas. Ustedes pueden ahorita ya con esta información que les he pasado el día de hoy determinar, ¿no? Determinar si en efecto hemos realizado la actividad o el foro como la maestra lo está explicando, como las instrucciones me las daban. Probablemente todavía me falte alguna de las tareas y es el momento de replantear lo que hay que entregar o todavía esté retrabajando sobre alguna de las entregas. Bueno, el fin de esta sesión era precisamente abordar eso. ¿De acuerdo? Yadira, saludos. Muchas gracias por acompañarme, Yadira. Te veo ahí que me pusiste una letra, a lo mejor no tienes audio, ¿no? Buenas noches, maestra. Hola, Sí, es buenas que noches. estaba escuchando su clase desde el transporte, la verdad. Ah, ok, Eh, ok. Muy interesante. La verdad es que luego por el tiempo de trabajo no podía estar en vivo, Sí, sí. pero he tomado todas sus clases grabadas. La Ah, me verdad, da mucho ha sido gusto. una buena explicación y sus retroalimentaciones para mí me han enseñado muchísimo. Y yo le quiero hacer una pregunta. Sí, dime. Igual se cierra la plataforma con usted el día 22. Fíjate que sí, yo sé que de repente hay UCAS con más módulos, como es el caso de la mía que traía 5, pero sí tenemos como límite para el día 22, Yadira, también. Ok, Entonces, está muy bien, maestra. sí, fíjate, yo lo que les he comentado a algunos por ahí en las retroalimentaciones es que es bien importante que tomen las instrucciones que vienen porque a veces de repente entregan de más, ¿no? Y a veces yo digo, híjole, ¿cuánto se ha de haber tardado haciendo esta tarea o desarrollando este foro de esta forma cuando era más sencillo, ¿no? Entonces, para que te pongas ahí muy, muy lista con eso y realmente veas específicamente lo que pide para que alcances a realizar las diferentes que tengas por ahí pendientes, Sí, ¿ok? maestra, muchas gracias, le agradezco. No, pues yo también. No sé, yo sé que, bueno, de aquí ya con tu participación yo te pongo asistencia ahí para registrar que estuviste. Me da mucho gusto que estés tomando las sesiones en tus tiempos, porque yo sé que de repente si algo les puede servir. Y pues estoy para apoyarte. Cualquier duda, mándame mensajito, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestra. De Para verdad le agradezco servirte. mucho. Para servirte. Bueno, pues me despido y muchas gracias. Igual para los que por ahí nos están consultando en sus tiempos, pues estoy para servirles, para ayudarles. Nos queda poquito tiempo para interactuar, pero pues no duden en enviar sus inquietudes y poderlas resolver lo más pronto posible. Muy buena tarde, muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, maestra. Buenas Hasta noches. Hasta luego, luego. Yadira. Bye bye.